Buenas noches, les saluda Roldo Sánchez y este es el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. El viaje por el universo puro, desinteresado y muy elocuente de los niños nos hace observar cómo experimentan su entorno entre risas, llantos y su participación en los cortejos infantiles, y así logramos descubrir que existe una historia propia muy interesante que compartimos a continuación. Los niños se incorporaban al cortejo procesional revestidos para portar la naveta y el incensario. Entonces este era su papel en la procesión y esto los iba introduciendo a la misma. Posteriormente, en los años de 1950, surgen en Guatemala las procesiones infantiles. Esto quiere decir que es una procesión exclusivamente para niños, quienes van a llevar todo lo que son las insignias, estandartes, por supuesto, las andas. Y se incluye también la participación de las niñas. De las procesiones más antiguas encontramos la de Candelaria, la Merced, la Recolección. Y luego van apareciendo otras, el Calvario, Santo Domingo, en el Gallito, actualmente en San Francisco. Hay alguna procesión infantil que sale también de Catedral, en otro tiempo salía de Santa Rosa. Entonces son cortejos muy nutridos, donde los niños van muy embebidos de su participación, revistiendo las túnicas respectivas, las insignias y luego cargando. Pero también podemos ver niños muy pequeñitos que no van cargando, pero van bajo el bolillo de las andas, pero los va motivando. Y luego, al discurrir en la procesión y escuchar a los niños, van hablando de las marchas. Todos para adelante y ahí, por favor. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y a veces discuten sobre el nombre de cada una. Esto es muy importante porque se está forjando entonces al futuro cucurucho y devota cargadora. Pero también no podemos olvidar a los sanjuaneros. Esto tiene que ver con la procesión del Domingo de Ramos del templo de San José, donde los niños, además de apoyar con el pebetero y con el incensario, van con San Juan. Muchas veces lo van cargando, algunas veces lo han botado,
pero es ahí donde también se va fomentando todo ese deseo de tener altura para poder cargar las andas de Jesús. Este es el sueño de todo niño, crecer rápidamente para luego ya poder cargar las andas de Jesús. Fotos instantáneas, fotos al minuto, fotos al minuto. Fotos al minuto, fotos al instante. 1, 2, 3. Instantáneas, fotos al minuto. Y se da también el caso de que hay niños que crecen mucho, son muy altos, pero sin embargo son niños. Existen otras manifestaciones especiales que se convierten en arte sobre las calles y avenidas. Al regresar vamos a hablar de un origen ancestral que con el paso de los siglos habla de una cultura adoptada por los guatemaltecos. Es increíble cómo muchas familias dedican horas para la realización de las alfombras elaboradas de diferentes materiales y cómo desaparecen en segundos al paso de los pies de los cargadores en los cortejos procesionales. Su realización tiene un origen histórico que a continuación le vamos a dar a conocer. Las alfombras de serrín, flores o frutas constituyen una de las características más importantes de la conmemoración de la Semana Santa y Cuaresma guatemalteca. Las largas alfombras propias de la cultura forman parte del llamado arte popular efímero y están enraizadas en la memoria colectiva del guatemalteco desde hace mucho tiempo. Son un claro ejemplo del sincretismo religioso y cultural. En la época prehispánica, se conoce por los cronistas españoles del siglo XVI y los testimonios indígenas escritos que los señores y sacerdotes caminaban en ciertas ceremonias sobre alfombras de flores, vegetales y plumas de aves preciosas. Esta tradición mesoamericana se encontraba presente, en particular, entre los indígenas tlaxcaltecas que durante la conquista en el siglo XVI fueron traídos como personal militar de apoyo por los conquistadores ibéricos. En la ciudad de Santiago de Guatemala, en el año de 1527, a estos indígenas les fue asignado un solar para vivir, en donde hoy se encuentra el pueblo de Ciudad Vieja en Zacatepeques. Por otro lado, a ello se suma la influencia española, particularmente de las Islas Canarias, en Tenerife e Isla de la Gomera, en donde se elaboraban alfombras desde tiempos remotos, ya que hay testimonios escritos del siglo VII, confeccionadas con tierras de colores, arenas y también de flores. Otra tradición primitiva catalana consistía en sembrar el suelo por donde debía pasar la procesión. Estas se hacían de ramaje de plantas olorosas como el romero o el espliego, que, junto a los pétalos de rosas que se echan al paso del Santísimo, crean un ambiente especial, medio campesino, medio urbano, por donde había de pasar la procesión. El valor sagrado del incienso del copal lo adquiría en sentido traslaticio, el romero o la murta que los huérfanos valencianos esparcían antes del comienzo de la procesión. En algunos lugares, como en Toledo, donde la tradición procesional es también muy antigua, además de ese alfombrado, se construían arcos. En la Guatemala hispánica, los franciscanos, que tuvieron a su cargo la mayor parte de la evangelización, mantuvieron la tendencia a favorecer la religiosidad popular. Uno de ellos, Pedro de Betancur, quien era originario de Villaflor, pueblecito de Tenerife, por lo que conocía las tradiciones canarias. Con este origen y con el desarrollo histórico de los siglos XVII y XVIII, las alfombras se sincretizaron e hicieron guatemaltecas porque se cargaron de un nuevo contenido que las llevaron a formar parte de la cultura de los habitantes. Su funcionalidad está muy ligada al culto propiciatorio y rogativo,
Elaborar una alfombra significa para los creyentes agradecer un favor, un milagro, y se convierte en obligación personal del individuo hacia la imagen que venera, que son en Guatemala los Cristos yacentes, nazarenos y las advocaciones de la Virgen de Soledad y de todos los dolores. Tras una restauración y demandar su rescate inmediato, la imagen del sepultado del Calvario reveló datos interesantes de su historia al paso del tiempo. Al regresar, conoceremos a profundidad a las imágenes de la pasión del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Grandes escultores guatemaltecos nos llevan a descubrir anatomías perfectas y singulares sobre todo, expresiones que marcan épocas y movimientos que traducidos en giros hablan de una escuela escultórica barroca y neoclásica que nos hace observar la profundidad de la narración de la pasión y muerte de Jesucristo. Esto nos revelan las imágenes de la pasión del templo, el Calvario de la capital. Bueno, me parece magnífico y esto nos permite entonces retraernos en la historia y volver a la ciudad de Santiago, en el Valle de Panchoy, donde existía el conjunto de capillas de Vía Crucis, que todavía podemos verlo, de San Francisco al Calvario, pasando frente a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Este conjunto de Vía Crucis fue realizado por los hermanos terciarios franciscanos, dentro de los cuales el que tuvo un papel muy importante en la construcción y dedicación fue el hermano Pedro. También al hermano Pedro se le debe haber mandado hacer algunas imágenes para el Calvario, uno de ellos el Cristo, que la devoción siempre dijo del hermano Pedro, sin ningún fundamento más que la tradición oral. Sin embargo, durante el proceso de restauración se encontró un documento que había dejado el artista, que es Francisco de la Rosa, y da testimonio de que dentro de los hermanos que mandaron a hacer el Cristo está el hermano Pedro. También de este artista, que antes de convertirse en terciario se llamaba Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza fue muy importante a principios del siglo XVII, luego se convierte en hermano terciario y cambia a de la Rosa en vez de Mendoza, y a él se le atribuye entonces un Cristo sepultado, que era parte de ese Vía Crucis. Esta imagen, con muchas más, fue trasladada en el año de 1779 al Llano de la Virgen, donde el Señor sepultado estaba en el altar mayor y era la 14ª estación. A principios del siglo XX, esta imagen barroca fue restaurada por el artista Montúfar y se le convierte en una imagen tipo romántica, en el sentido de que originalmente tenía las rodillas levantadas, como estaba en la cruz, pero a la década de 1920 lo convierten en un muerto tendido, tal y como se había hecho con el Señor de Santo Domingo en el año 1858. Esta imagen pues ha sido bastante intervenida, pero hoy en día podemos apreciar toda su belleza en esplendor y nos lleva entonces hacia el barroco guatemalteco, y sobre todo las imágenes a lo largo de los siglos han sido restauradas o retocadas. Son pocas las que quizás no, pero el Cristo del Calvario es entonces de Pedro de Mendoza, siglo XVII, y pertenecía al Vía Crucis del Calvario, y de igual manera